Es el momento de saludar a nuestro invitado capital. Si hablamos de impuestos, hablamos de algo que nos afecta a todos de una o de otra manera y afecta muy directamente a la actividad de la economía. Ayer mismo CEPIM en su último informe avisaba: cuidado, que la economía está poniéndose cuesta arriba para las empresas. La carga fiscal que están soportando está en algunos momentos ya empezando a pesar sobre los propios planes de inversión, sobre las propias perspectivas. Es una parte del foco que vamos a tocar con nuestro invitado capital, a quien damos la bienvenida a Capital Radio. Es el presidente del Instituto de Estudios Fiscales, don Íñigo Fernández de Mesa. ¿Qué tal? Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. La verdad es que para quienes quieren conocer cómo van los impuestos, cómo funcionan, qué está pasando, los estudios que habitualmente viene realizando el Instituto de Estudios Económicos son la principal referencia. Y está recién terminado el último y las conclusiones muestran pues algo que todos sabemos. En España se están marcando récords de recaudación de impuestos. En parte porque no se han deflactado, claro, las tarifas de los impuestos. Y en parte porque hay más impuestos, ¿no? No, efectivamente. Buenos días, Luis. Ayer publicamos en el Instituto un informe que hacemos de forma anual, que encargamos a un instituto norteamericano que se llama el Tax Foundation, es decir, que no es un estudio de parte, es decir, es un instituto americano y que analiza la efectividad, la eficiencia de los distintos sistemas fiscales de los países de la OCDE y donde sitúa o hace un ranking de aquellos países que tienen sistemas fiscales más eficientes y menos eficientes, ¿no? En el caso de España, la verdad es que un año más nos situamos en los puestos de cola, es decir, estamos en el puesto número 33 de los 38 países que analiza la Tax Foundation. Y además venimos rebajando posiciones desde los últimos 5 o 6 años, es decir, partíamos de los puestos 20 y pocos hace 4 o 5 años, y estamos en el puesto 33. Y esta es la primera de las conclusiones que saca este informe, y es que tenemos un sistema fiscal que genera enormes distorsiones en la economía productiva. Hay dos impuestos que realmente están distorsionando y están dificultando el crecimiento económico de España de acuerdo con la Tax Foundation, ¿no? En primer lugar está el impuesto de sociedades, es decir, donde España es de los países que analiza la Tax Foundation que más carga la imposición sobre las empresas. Y en segundo lugar, la imposición sobre el patrimonio, que aquí somos el segundo peor país después de Italia, muy cerca de Italia, pero el segundo país después de Italia. Y son los dos impuestos que generan mayor distorsión en la economía. Por otro lado, también hay otro dato importante, ¿no?, que comentabas tú, Luis, anteriormente, ¿no? Se ha aumentado mucho la recaudación en España. Estamos en niveles récords de recaudación, 50.000 millones más de recaudación en el año 23, y a pesar de todo ello seguimos teniendo un déficit público elevadísimo. Es decir, que se ha aumentado mucho la recaudación, sigue habiendo un déficit público muy elevado, y es una recaudación a través de impuestos que generan enormes distorsiones y que van a dificultar que la economía española evolucione positivamente en los próximos años. Un dato: la presión fiscal en España ahora es el 39%. El 39, mucho por ciento en la media de la Unión Europea, que no es una fiscalidad baja, es del 40%, estamos prácticamente al nivel de la Unión Europea, pero nosotros damos siempre un dato importante, y es cuál es el esfuerzo fiscal. Es decir, si tenemos en cuenta el nivel de renta de los países, España paga un 18% más que la media de la Unión Europea. Es decir, lo que es importante es saber, una persona que gana 40.000 euros, que sepa que paga mucho más que uno que vive en Alemania. Es decir, que la renta, cuando uno, no tiene en cuenta la renta, estamos ya prácticamente al nivel de Europa, pero cuando uno tiene en cuenta la renta estamos en un 20% más. Y aparte, el sistema fiscal español es de los más progresivos de Europa. Es decir, es un sistema fiscal donde realmente el que gana más paga muchísimo más que el que gana menos en relación al resto de países europeos. ¿Eso es una desventaja competitiva para el país en términos de competencia con sus principales socios, o no lleva a serlo? Pues mira, es una gran desventaja, y también este informe da datos muy interesantes, ¿no? En primer lugar, analiza lo que se llama la cuña fiscal. Es decir, por entendernos, la cuña fiscal es el dinero que le llega al trabajador una vez que la empresa le paga. Es decir, aquí en Radio Capital, por cada 100 euros que se pague a cualquier empleado,
40 euros, de los 140 euros, se van a pagar la seguridad social a cuenta de la empresa y la seguridad social a cuenta del trabajador. Es decir, por cada 100 euros que se gasta Radio Capital en cualquier trabajador, 40 se va a pagar la seguridad social y 60 al trabajador. 60 se llegan al trabajador. Pero hemos hecho un análisis, está un ranking muy interesante en este estudio, donde si tenemos en cuenta la cuña fiscal ampliada, y es no solo lo que va a la seguridad social, sino lo que va a pagar el IRPF, en el tipo más alto. Sí. Por cada 100 euros que se paga en Radio Capital a un empleado, 60 se van a pagar seguridad social y IRPF, y al empleado le quedan 40. ¿Es esto una desventaja competitiva? Sí, porque al final a la gente lo que le importa es el dinero que le llega al bolsillo. Y si en un país por cada 100 euros al trabajador le llegan 60 y no 40, como en el caso de España, pues lógicamente es una gran ventaja competitiva para una empresa alemana que por el mismo sueldo que paga, el trabajador recibe mucho más en su país que en España. Pero aquí entra un importante debate público, populista en muchos casos, y es lo que obtienen los trabajadores, bueno, los ciudadanos, por los impuestos que pagan. Los servicios públicos, la calidad. Se habla mucho de que esto es necesario para sostener el estado de bienestar, que es solidario con aquellas capas más bajas de la población, en un país en el que venimos insistiendo en este dato. La pobreza ha venido aumentando, es decir, no se ha reducido. Este problema sigue estando ahí. Yo creo que es una cuestión muy importante la que acabas de comentar, Luis, porque también hemos analizado mucho la eficiencia del gasto público en España. Y España es de los países de la OCDE, de acuerdo con la OCDE, no con nosotros, que peor gestiona los recursos públicos, que más ineficiente es en la gestión del gasto público. Y hemos hecho hace ya años algún estudio, de acuerdo con los datos de la propia OCDE, donde concluimos que si se gestionaran de una forma más eficiente los recursos públicos, seríamos capaces de ahorrar hasta 60.000 millones de euros, o si no más, sin disminuir las prestaciones sociales y el estado del bienestar, simplemente quitando grasa a la administración. Es decir, que en España el problema es un problema de gasto, no es un problema de ingresos, y tenemos un problema fundamentalmente de conseguir mejorar la calidad de los servicios públicos gastando menos, que creemos que hay margen para ello. Pero muchos ciudadanos se preguntan, ¿por qué no se gestionan de forma más eficiente los servicios públicos? ¿Por incapacidad? ¿Por los problemas de corrupción? ¿Dónde está la explicación? Bueno, yo creo que hay un problema de filosofía, es decir, en primer lugar. Y nosotros hemos defendido, y también hemos hecho muchos análisis, en que creemos que la colaboración público-privada, por ejemplo, es un elemento absolutamente fundamental. Es decir, a la hora de conseguir mayor calidad y menor coste. De hecho, aquellos países que tienen una mayor colaboración público-privada, países nórdicos, que no son sospechosos de ser países con poca presencia del sector público, son los que tienen una mayor eficiencia del gasto público. Por ejemplo, haciendo análisis coste-beneficios. Es decir, si uno implementa una medida que no tiene impacto económico ninguno, ni de reducción de la pobreza, pues habrá que implementar otra, pero hay que hacer un análisis coste-beneficio en cada partida de los gastos que se realizan, analizando duplicidades. Es decir, muchas veces se utiliza un dinero para hacer algo que se duplica en las distintas capas de la administración. Por ejemplo, bueno, una clásica medida, por ejemplo, donde nosotros en su día la comentamos cuando la crisis de Ucrania, el aumento de los precios del petróleo, se produce una reducción del precio del petróleo para toda la sociedad. Lo mismo para uno que gana 10.000 euros que para uno que gana 150.000. Ahí se fue muchísimo dinero que se podría haber utilizado focalizando realmente en la gente que lo necesitaba. Es decir, realmente hace falta hacer políticas realmente más de coste-beneficio, de manera que el dinero público, el dinero que es de todos, se utilice realmente para el que lo necesita y que no, se desperdicie en cosas que realmente no tienen impacto. En esta conversación ya han aparecido algunos elementos básicos, ¿no?, de cómo se conseguiría una mayor eficiencia. Una parte vendría efectivamente por la gestión de los servicios públicos,
pero otra quizás por el propio modelo fiscal, ¿no? Por cómo se podría hacer un modelo fiscal más eficiente en España. ¿Por dónde habría que empezar la famosa reforma fiscal que nunca acaba de llegar a las necesidades de la economía? Bueno, nosotros creemos que el sistema fiscal tiene que ser centrado fundamentalmente en impuestos que distorsionen poco y generen recaudación. El clásico ejemplo del impuesto que no recauda y distorsiona la economía es el impuesto del patrimonio, el impuesto de las grandes fortunas, ¿no?, que le llama el gobierno. Es un impuesto cuyo impacto recaudatorio es muy, muy limitado, pero sin embargo genera muchísimas distorsiones. En ningún país europeo se ha introducido precisamente por eso. En el caso alemán se considera que en el medio plazo la introducción de este impuesto, en base a un estudio que se hizo, genera una disminución de la actividad que genera una menor recaudación. Es decir, tiene una recaudación negativa y por tanto no se ha introducido. En países como Francia se eliminaron hace un tiempo. Es decir, son impuestos. El impuesto no está para fastidiar, ni para introducir criterios políticos, está para recaudar, básicamente, ¿no? Y nosotros creemos además que la distribución de la renta se tiene que producir a través del gasto. El impuesto tiene que tener un carácter recaudador, donde se tiene que recaudar generando la menor distorsión posible en la economía. Creemos que además el sistema fiscal español está diseñado penalizando enormemente al que produce, que es la empresa. Es decir, la empresa en España, y este informe también así lo concluye, la empresa española aporta el 25% de la recaudación total del sistema en España. En Europa es el 17%. Es decir, en España las empresas pagan mucho más que en Europa, y creemos que eso es un elemento que digamos que penaliza la actividad productiva, ¿no? Y por tanto yo creo que tenemos que tener un sistema impositivo que penalice menos la producción, el desarrollo económico, y que trate de generar la máxima recaudación con las menos ineficiencias. Luego están esos impuestos que se plantearon en su momento como temporales, y hay una especie de tendencia que se queden como permanentes. Me refiero a los especiales, solidarios. Bueno, se les colocaron nombres asombrosos, los que se implantaron a la banca y a las empresas energéticas, que parece que quieren quedarse. Bueno, en primer lugar, yo creo que cuando uno comenta o analiza el impuesto a la banca o el impuesto a las empresas energéticas, ¿a quién se está poniendo este impuesto? Es la primera pregunta que hay que hacerse. Al ahorrador, al inversor en banca y en energía. Dos sectores absolutamente fundamentales para la economía española. Es decir, el gobierno está lanzando el mensaje: no invierta usted en bancos porque como gane mucho dinero se lo voy a quitar. No invierta usted en la transición energética porque si invierte en la transición energética y va bien la empresa, le voy a penalizar. Es decir, ¿realmente quiere el gobierno penalizar a un sector clave para la economía española como es la banca, que es absolutamente fundamental para que fluyan los préstamos a la economía y para que la economía crezca? ¿Realmente el gobierno, que tanto se vanagloria de potenciar la transición energética, quiere penalizar a aquel que invierte en las empresas que lideran la transición energética para que no inviertan y para que no haya transición energética? Yo creo que no. Lo que pasa es que al final hay mucha populismo y hay demagogia, y aparte que el diseño del impuesto es absolutamente inadecuado. Es decir, caso de las empresas energéticas, se está penalizando el volumen total, independientemente del beneficio de ventas. Es decir, una empresa que vende 100, aunque no gane dinero, tiene que pagar un impuesto. Es decir, y luego, ojo, que este año tenemos en muchos rangos del día precios negativos de la electricidad, que aquí el gobierno tampoco dice nada. Se ha producido una caída importantísima del precio de la energía. Y bueno, digamos que la filosofía de ese impuesto pues también que era para teóricamente cargar un beneficio extraordinario, que tengo mis dudas que se produjeran, pues bueno, desde luego ahora mismo ese beneficio no existe, ¿no? Pero en cualquier caso lo importante yo creo que es ir a la esencia. Es decir, cuando uno grava a la banca, cuando uno grava a las eléctricas o a las empresas energéticas, no está gravando a una cosa que se llama X, está grabando a un tipo que invierte en ese sector y que le está diciendo: usted no quiero que invierta porque le voy a penalizar. ¿Realmente el gobierno
quiere que nadie invierta en bancos y en empresas energéticas. En fin, yo creo que no sería una aproximación adecuada. Una última cosa, don Íñigo. Sabe que acabamos de comenzar la campaña de declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Dice o transmite Hacienda que va a poner el foco en aquellas personas que tengan inmuebles en alquiler o que tengan cuentas bancarias fuera del país o también que tengan alguna moneda virtual. Este tipo de mensajes de convertir en sospechosos a algún tipo de contribuyentes en especial, ¿qué reflexión les sugiere? Creo que la agencia tributaria tiene que hacer su trabajo de inspección y de asegurarse que efectivamente pues todos somos Hacienda y todos debemos de cumplir con esas obligaciones. Y esto compaginarlo con un respeto también al contribuyente, es decir, el contribuyente que como todos nosotros, pues que trabajamos duramente para mantener los servicios sociales y que también pues merecemos un agradecimiento y un respeto por parte de la Hacienda. Dicho esto, efectivamente, pues bueno, la Hacienda, pues la agencia tributaria tiene que cumplir con su obligación y asegurarse que los impuestos, que cada uno cumple con su obligación. Pues don Íñigo Fernández de Mesa, presidente del Instituto de Estudios Económicos, le agradecemos mucho que haya compartido esta visión, este análisis en Capital Radio. Invitamos a nuestros oyentes y espectadores a que consulten el informe que está disponible y en abierto en el Instituto de Estudios Económicos. Muchas gracias, don Íñigo. Ha sido un placer, Luis.